Mateo 5, versos del 13 al 20. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos para entender correctamente tus enseñanzas y también para aplicarlas a nuestra vida diaria. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y rogamos tu bendición en esta tarde para todos los aquí presentes, rogando también que perdones por favor nuestras ofensas, nuestros pecados, y podamos, Señor, pues siempre vivir bajo la santidad tuya. Ayúdanos que tu Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, Señor. Seamos llenos de tu Espíritu y edifícanos para glorificarte y para ser esa luz y esa sal de la tierra. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, el título de este mensaje es Jesús y la necesidad de un cambio interno. Jesús y la necesidad de un cambio interno. Bueno, continuamos con este sermón del monte. Vimos las bienaventuranzas, cómo Jesús es la fuente de la felicidad. Pero todo este sermón del monte pues va contra los valores del mundo, ¿verdad? Así es que es un reto para nosotros como discípulos vivir a la altura de lo que el Señor está mandando, porque somos gente diferente. Y aquí el Señor nos da parte de nuestra identidad. ¿Qué somos? Bueno, comienza en el verso 13. Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra y también vosotros sois la luz del mundo. Así es que qué privilegio, qué bendición saber que para el Señor Él nos ha puesto aquí en este planeta para sazonar, para ser la sal de la tierra. Ahora, una advertencia en el verso 13, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal pierde su sabor, si la sal se hace insípida, dice Jesús, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Entonces, cuando Jesús pone estas dos metáforas de que nosotros como creyentes, como discípulos, porque aquí es la diferencia, el Señor se está dirigiendo en primer lugar a sus discípulos, y obviamente que había otra gente, otra multitud, pero Él va directamente a su pueblo, a los que está formando como sus discípulos, y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, mis hermanos, solamente la iglesia puede cumplir estas funciones que vamos a ver a continuación. Número 1, ser la sal. O sea, Dios nos ha puesto aquí, por eso no nos ha llevado todavía al cielo en su gloria eterna, porque aquí quiere que mientras Él regresa, nosotros estemos sazonando la vida, nuestra vida y la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, en el trabajo, con los vecinos, en la casa, ¿verdad? Y en la escuela, etcétera. ¿Qué hace la sal? La sal tiene varias funciones. Número 1, sazona los alimentos, ¿verdad? Les da sabor. ¿Algún día usted ha probado un consomé sin sal? Pues no es nada grato, ¿verdad? Y así varios alimentos, porque la sal le da ese sazón especial a los alimentos. La sal impide que se extienda la corrupción.
por ejemplo, en la carne. Entonces, preserva, evita que se descomponga. Ahora, en otro sentido, vamos dándole una aplicación diaria. Nosotros como sal estamos aquí porque estamos deteniendo, retardando la descomposición moral del mundo, que aunque ya está una descomposición en caída libre, aún así el Señor dice, sigue dando sabor. No permitas que los valores del mundo penetren tu vida y vivas o te comportes como una persona del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. La sal sirve también como conservante y la sal también produce sed. Sed, en este caso, sed de qué? Sed de Dios, sed de justicia. Mis hermanos, que cuando la gente nos escuche, vea nuestro estilo de vida, la gente diga, oye, ¿por qué eres diferente? Y eso provoca en ellos una sed de conocer de Dios. ¿Está usted siendo sal o ya está usted perdiendo el sabor? Dice Jesús, cuando la sal se vuelve insípida, ya no sirve, la tienen que tirar. Ahora, no estamos hablando aquí de la pérdida de la salvación, pero ¿cuántas personas que, vamos a decir, son cristianas, no tienen testimonio? Entonces la gente no les cree nada. Y por eso ellos tampoco dan testimonio de Cristo, porque su pecado está acusándoles en su conciencia y dice, no, para como estoy viviendo, no hablo de Cristo. Entonces no estás cumpliendo tu función. 2, ustedes son la luz del mundo. Ahora, la fuente de la luz es Cristo, no somos nosotros. Somos como la luna. La luna refleja, pero no la luz propia, sino la luna refleja la luz del sol. Así es el cristiano. Dios nos ha llamado a alumbrar en este mundo de oscuridad. Hermanos, nadie puede negar que estamos en unas tinieblas en todos los aspectos. Todo se está torciendo de manera vertiginosa y lo más triste es que muchos del pueblo de Dios están dormidos, están cabeceando como creyentes, no están alumbrando, están escondiditos. Y dice el Señor, no, ustedes son como una ciudad que está asentada sobre un monte, no se pueden esconder. Si eres cristiano, eres luz y has sido llamado a glorificar a Dios. Ahora, estas dos funciones, estos dos aspectos, nos dice el creyente, ha sido llamado para influenciar. Tú no puedes ser neutral, Tú no puedes decir, pues no, esto no, del mundo no, y pues esto de la vida cristiana, pues tampoco, no. El Señor nos llama a gente neutral. A eso se le llama ser tibio. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis 3 con las personas que son tibias? Y le está hablando a la iglesia de la Odisea. Dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y quiénes son esos tibios? Bueno, pues aquí comienzan algunos como a cabecear y a asombrarse, que son los fariseos y los escribas, a quienes Jesús más adelante se va a referir. Pero el Señor está diciendo, tú no puedes ser neutral en este mundo. Si eres neutral, eres del mundo, punto. Tienes que definirte. ¿Vas a vivir para mí o vas a vivir para tu carne o vas a vivir para los placeres del mundo? Así es que Dios quiere que le glorifiquemos. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que hemos sido llamados para glorificar a Dios, pero ¿cómo la gente va a glorificar a Dios? Cuando vea nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras. No somos llamados a ser gente pasiva, sino a ser gente servicial como Cristo, mis hermanos. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a dar mi vida y a servir y a dar mi vida por muchos. Entonces, el creyente no puede estar cruzado de brazos, por favor. No puede ser un espectador, una audiencia en la iglesia. El creyente es luz. Tus buenas obras, esta semana, dígame una buena obra que haya cumplido usted en el nombre de Cristo. Una. Puede pensar y puede decir, sí, Señor, te glorifiqué con esta buena acción, de tal manera que alguien comenzó a preguntar del Evangelio, comenzó a preguntar de la Biblia, comenzó a interesarse en ti, Señor. Aquí estamos, mis hermanos. Entonces, la función, la influencia en nuestra sociedad es ser sal y también la luz del mundo. Ok, ahora Jesús nos dice,
¿Cómo vas a dar evidencia de que eres sal que estás sazonando y que eres luz que estás alumbrando? Ahora el Señor va a algunos ejemplos concretos. Vamos aterrizando este asunto. Entonces, la influencia y la función que tenemos los cristianos en la sociedad debe ser esta. Número 2, Jesús está formando discípulos no fariseos. Jesús nos mandó formar discípulos no fariseos. Vamos a ver ahorita quiénes eran los escribas y los fariseos. Ahora, cuando uno tiene problemas, ciertas situaciones personales conflictivas que no ha uno resuelto, ciertos malos hábitos, cierta forma de pensar, ciertas actitudes, cierta forma de hablar, etcétera, hay problemas y uno está buscando a veces, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, la manera de que haya un cambio, por eso el título es Jesús y la necesidad de un cambio interno. Antes de cambiar mi conducta externa, tengo que aprender a cambiar mi carácter interno. Si cambiamos solamente la conducta externa, estamos en un nivel de fariseos y de escribas. Porque los escribas y los fariseos eran expertos en dar la apariencia de religiosos o de ser muy espirituales. Y es contra eso, contra lo que va Jesús. Ahora Jesús dice en el verso 17, no penséis que he venido a quebrantar la ley, a abrogar la ley, o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No he venido a incumplirla o a abrogarla, sino la he venido ¿a qué? A cumplir. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque ya para la época de Jesús, tanto los religiosos escribas como los fariseos, los saduceos, etcétera, ya habían tergiversado las leyes del Antiguo Testamento y ellos le habían puesto ya de su propia cosecha. Había casos de leyes del Antiguo Testamento en donde ellos las hacían más facilitas al gusto del cliente o del usuario, y había otras en donde un montón de prohibiciones que habían convertido la ley de Dios en una carga. Era una carga. Y Jesús se lo señaló a los fariseos más adelante, en donde dicen, ustedes son unos hipócritas porque quieren que el pueblo cumpla la ley, dice, pero ustedes no quieren mover ni un dedo. Entonces el Señor confronta este fariseísmo, este estilo de vida externo, una conducta externa. Ahora, para que haya un cambio verdadero, mis hermanos, y por ejemplo hablamos a veces de cuando en la familia, conflicto y conflicto y conflicto y conflicto constante y problemas constantes todo el tiempo, algo tiene que cambiarse. Pero para que haya un cambio positivo, ese cambio tiene que ser fundamental, número 1, hacia Dios. Señor, al primero al que estoy ofendiendo antes que a mi esposo o a mi esposa es a ti. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestras omisiones, en primer lugar, son omisiones hacia Dios. El primero al que estamos quebrantando, ofendiendo y faltándole al respeto es al Señor. Entonces, por lo tanto, el primer cambio tiene que ser para con Dios. Señor, si te he ofendido al estar ofendiendo a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos. Entonces, me arrepiento, Señor, pido tu perdón y ayúdame. Entonces, es un cambio interno. En primer lugar, va hacia Dios. Y en segundo lugar, entonces sí, ese cambio que es fundamental hacia Dios me va a dar el poder, la fortaleza para poder entonces cambiar, ¿verdad? Con mi cónyuge, con mis hijos, en el ámbito del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, una relación incorrecta con Dios, aunque seas muy religioso, aunque seas muy bautista de hueso colorado, te llevará a una apariencia de piedad. Insisto, una relación incorrecta con Dios. Puedes ser tú muy religioso, entonces lo que tendrás será una apariencia de piedad. Esto era el fariseísmo. 2 Timoteo 3:5, vamos ahorita a regresar a este texto. 2 Timoteo 3:5, esto es lo que Pablo llama que en los postreros tiempos, los cuales, hermanos, ya estamos viviendo, ya estamos en los postreros tiempos, la venida de Cristo se acerca, amén. Entonces, 2 Timoteo 3:5, dice aquí el apóstol Pablo, está instruyendo a Timoteo y le dice que, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién puede negar que hoy por hoy estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Quién puede negarlo? No se discute, es obvio. Verso 5. Después de mencionar otras características, dice que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita. O sea, tendrán una apariencia de santidad, tendrán una apariencia de ser gente justa, de ser buenos cristianos, y quizás canten muchos himnos, muchas alabanzas, y se tiren al suelo y lo que sea. ¿Y qué? ¿Crees que eso quiere Jesús? Una apariencia para que digan, mira, cómo, cuán ferviente es. ¿Qué? Cuando se vuelve una apariencia de piedad, algo externo, porque mi relación con Dios en la semana no es lo que debe de ser, entonces nos volvemos fariseos. Salmo 51:6, ¿qué dice el rey David? Salmo 51:6, y aquí el rey David, al estar confesando su pecado, ¿verdad? Él dice aquí, Salmo 51:6, he aquí tú, hablándole al Señor, a Dios, he aquí tú, Dios, amas la verdad, ¿en qué? En lo íntimo, en lo íntimo. O sea, cuando nadie te ve, ¿qué piensas? ¿Qué haces cuando estás solo, sola y estás tú solamente con tu pensamiento? Ahí está la realidad de lo que somos, hermanos. Porque mientras estamos con la sociedad, con la familia, con los amigos, pues sí podemos dar cierta apariencia de piedad, pero en lo íntimo, cuando estás ya en tu sillón, sentado ya para los últimos momentos del día, o en tu cama acostado, o en la cocina, en la sala, donde sea, pero estás solo o sola ya, ¿qué piensas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Y este es el asunto. Jesús dice, tiene que haber un cambio interno, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Puedes hablar muy bonito delante de los demás y recitar muchos versículos bíblicos, pero ¿cuál es tu realidad en lo íntimo? Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, cuando estás en tu cámara, dice Jesús, cuando ores, en lo secreto, tú, en tu aposento, en tu recámara, ora al Padre en lo secreto, y tu Padre que te escucha en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero hermanos, si no oramos en lo secreto al Señor, todo el día estamos con los audífonos en los oídos, y estamos con la música por aquí y por allá, y no tenemos tiempo para estar en lo secreto con Dios. Ahí está la gran debilidad de muchos creyentes. Pero hay que corregir eso, en lo íntimo. Hermanos, Jesús no nos llamó a producir fariseos, ya existen suficientes. Y habla a las iglesias evangélicas, no a la religión católica, no, a las iglesias evangélicas. Hoy por hoy hay mucho fariseo. Muchos miembros religiosos de apariencia, pero no discípulos entregados a Jesús como debe de ser. No están entregados de corazón. Se fían de una apariencia externa. Entonces el Señor Jesús hace un llamado. Vamos al versículo 20, Mateo 5:20. Yo creo que este versículo es el corazón de todo el Sermón del Monte. Quizás es el corazón de todo el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, porque os digo, ahora le está hablando, número uno, a los discípulos, que si vuestra justicia, o sea, tu rectitud, tu forma de actuar, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tu justicia tiene que ser mayor, entonces, ¿qué? No entrarás en el reino de los cielos, o sea, te perderás, punto. ¿Cuántos miembros de las iglesias evangélicas piensan que son creyentes, pero no son sino un montón de fariseos? Y están perdidos y no lo saben muchas veces. Ellos piensan que son creyentes. Sí, pero ¿y tu interior, tu corazón? Este es el gran problema, yo diría, hermanos, de las iglesias evangélicas. Que nuestra justicia no está excediendo a la justicia de los fariseos de la época de Jesús. Ahora, ¿cómo era la justicia de los fariseos? Lucas 12:1, Jesús aquí nos da la respuesta. ¿Cómo era esa vida de apariencia de piedad de los fariseos? Bueno, aquí el Señor Jesús nos lo dice, Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, mire que Jesús nunca se engolosinó con la multitud, porque Jesús sabía que las multitudes son manipulables, son muy fáciles de manipular. Un día están, salve Jesús, ¿verdad? Cuando él entró sobre el asno ahí en Jerusalén, y al día siguiente estaban diciéndole a los políticos romanos, crucifícale, crucifícale. Esas son las multitudes, son volubles, son emocionales.
¿Por qué creen que hay grandes multitudes en los conciertos? Porque a la gente le gusta la emoción. La emoción, pero no pasan de ahí, ¿eh? Entonces Jesús dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, ¿a quiénes? Hey, no pierdan el piso, discípulos, discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Primeramente, siempre el Señor, permítame decirlo así, preocupado por su rebaño, por sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo las multitudes tienen una influencia arrolladora. Tiene una tremenda influencia las multitudes. Y la gente cuando ve una multitud dice, sí, allá está la verdad. ¿No fue acaso la multitud la que se negó a entrar a la tierra prometida? Entonces, hermanos, las multitudes no son fiables. Chicos, no porque pienses que va a haber un concierto aquí y allá y el cantante comienza a decir, aparte de sus canciones, su bola de tonterías, y tú le crees a lo que está diciendo, porque lo dice tal cantante o tal grupo, y porque está la multitud y la multitud, sí, gritando, ¿qué? Entonces les dice, primeramente a las multitudes, primeramente a los discípulos, y les dice a ellos, guardaos, o sea, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es esa levadura? La hipocresía. La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Decir una cosa y hacer otra, y hacer todo lo contrario. Y esta reprimenda y esta advertencia va en primer lugar para la iglesia. Y digo la iglesia aquí y la iglesia cristiana en cualquier lugar. Jesús nos dice, cuídate de ser un hipócrita. Cuídate de ser un fariseo legalista, que nada más estás tú vigilando a los demás, pero tu vida deja mucho que desear. Entonces, vive tú primeramente la vida cristiana. No rebajes las normas bíblicas. Otra vez, mis hermanos, y vuelvo al punto, yo estoy viendo muchos creyentes hoy por hoy que están pretendiendo vivir la vida cristiana según sus propios términos, según su comodidad, según le convenga, y Señor, tú ajustate a mi agenda. Eso hace un fariseo. Señor, tú sabes que no, Dios sabe tu corazón, Él sabe la realidad, no pretendas engañar a Dios. No te engañes a ti mismo. Cuando tú dices, a ver, ¿por qué vienes cada 15 días pero te vas todos los días a trabajar? ¿Así o más claro? ¿Por qué si tienes para comprarte el último celular de tal precio, pero no estás siendo fiel ofrendador? ¿Qué pasa entonces? Dice el Señor, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y el Señor no está jugando, y el Señor está hablando del asunto eterno, de la eternidad. Entonces, todo cambio tiene que comenzar de manera interna. Jesús cumplió de manera perfecta todas las santas demandas de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ahora, aquí vemos un problema, que Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahora, ¿quiénes eran esos antiguos? Los rabinos antiguos y los fariseos que ya estaban cambiando las leyes. Por eso dice Jesús, pero yo os digo, y aquí está la diferencia. ¿Qué estoy siguiendo en mi vida? Los dichos de los antiguos, o sea, la voz del pueblo, la opinión de un periodista, de una persona que se dice que es especialista en tal o cual cosa, y ya porque lo dijo un especialista, ¿qué? ¿Se lo voy a creer? Hay X cantidad de entrevistas, cientos y cientos y cientos en las redes, en el radio, sobre diversos temas. ¿Y qué? Porque lo dijo un especialista, ¿lo voy a creer? No. Tenemos que cumplir lo que dice el Señor, no los antiguos, sino pero yo os digo, ¿verdad? Dice entonces Jesús en el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta
tu ofrenda. Bueno, así de claro es el Señor. Ahora, vamos con los aspectos prácticos. Dice Jesús que Él no vino para quebrantar la ley, Él vino a cumplirla. Ahora, ¿por qué Él vino a cumplirla? Bueno, por varias razones. Número uno, para que nosotros entendamos que ningún ser humano la puede cumplir de manera perfecta. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado contra Dios, dice Pablo. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos ser humanos, sin excepción. El único que nunca desobedeció la ley de Dios fue Jesucristo. Él siempre cumplió la ley. Y Él lo dijo: yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Y luego les dijo a los fariseos que lo estaban ahí acosando y acusando, ¿verdad? Y dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver, uno solo de ustedes que me digan en qué he pecado, en qué he quebrantado la ley. Y miren, todos calladitos. No hubo, y mire que los fariseos eran los espías, los fisgones de todo. Se asomaban si ya había llegado el vecino de enfrente, a ver si, etcétera, mil cosas, ¿verdad? Pero eran los fisgones. Y estaban checando a Jesús, a ver qué decía, qué hacía, qué no hacía. Cuando llevaron a la mujer adúltera y dijeron, la cachamos, eran los fariseos que estaban en adulterio, a ver, ¿y el varón dónde está? Fueron contra la mujer. ¿Y qué dices tú? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado, a ver, aviéntele la primera piedra a la mujer, porque eso estaba en el Antiguo Testamento, que si había por ahí un adúltero, hombre o mujer, tenían que morir apedreados, eso decía la ley. Entonces, cuando los fariseos llevan a la mujer adúltera hacia Jesús, ellos estaban esperando que Jesús dijera, apedréenla. Pero ¿y dónde está el varón? Entonces Jesús le dice, el primero que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y todos, dice que desde el más anciano hasta el más joven, se fueron con el rabo entre las patas, como se dice por ahí, ¿eh? Ahora, ¿qué hizo Jesús a continuación? ¿Qué le dijo a la mujer? Mujer, ni yo te condeno. Esa es la gracia de Dios. A eso se le llama gracia, porque ella merecía, si por su pecado, ser apedreada. ¿De acuerdo? Eso es la gracia de Dios, mis hermanos. Usted y yo, ¿cuántas cosas no hemos hecho que merecemos la muerte? Pero viene la gracia de Jesús. Y no solamente le dijo, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué más le dijo? En Juan 8, vete y no peques más. A eso se le llama verdad. Dos cosas aprendemos de Jesús: gracia y verdad. Usted tiene que aplicar estos dos principios en su casa: gracia y verdad. No es gracia o verdad, no es verdad o gracia, son los dos elementos. Jesús siempre cumplió la gracia y la verdad, y no tiene por qué contradecirse. A veces queremos vivir en el hogar con pura gracia, con el cónyuge o con los hijos. Si somos pura gracia, se van a echar a perder los hijos. Si somos pura verdad o pura ley, la gente se va a resentir. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar en el hogar? Gracia y verdad. Así es que Jesús aplica estos principios y Él siempre cumplió. Ahora, dos, Jesús cumplió perfectamente la ley en lugar de nosotros. Porque para ser salvos y para vivir la vida eterna con Dios, no debemos de tener ningún pecado. Y alguien tuvo que haber cumplido la ley por nosotros, y eso fue lo que hizo el Padre. Envió a Cristo para que Cristo cumpliera la ley por nosotros, y Él la cumplió de manera perfecta. Y para poder estar en el cielo usted necesita ser perfecto, pues nada inmundo puede estar ante los ojos de un Dios santo. Entonces, cuando Jesús cumple la ley, Él está cumpliendo por usted, y la termina de cumplir cuando Él está en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Entonces las últimas palabras del Señor Jesús, que es: consumado es, o sea, hecho está. Lo que usted y yo tenemos que haber cumplido para vivir delante de Dios, lo cumplió Cristo. ¿Y qué otro aspecto? Su muerte. Porque la ley exige que aquel que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿quién pagó la muerte por nosotros? La muerte que merecíamos, Jesús. En la cruz del Calvario, Jesús muere. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la obra de Dios. Por eso el creyente ahora sabe que es salvo. No por sus méritos, porque no los tenemos. O sea, las obras buenas no son para salvación. Las obras buenas son resultado de la salvación.
Entonces glorificamos a Cristo, porque Él vivió lo que nosotros no podíamos haber vivido, y Él pagó el precio que nosotros no podíamos haber pagado. La justa ira de Dios que nosotros merecíamos, que era la condenación eterna en el infierno, la llevó Jesús. Jesús llevó nuestro infierno en la cruz, no después en la tumba, en la cruz. Cuando Jesús dijo, tengo sed, le estaba padeciendo nuestro infierno. Todo lo que merecíamos, Jesús lo pagó. Ahora, mis hermanos, ante tal acción, ante tal amor, ¿cómo podemos decirle a Jesús que no cuando Él nos dice, haz esto, vive de esta otra manera? El móvil de un creyente es su gratitud a Jesús por lo que Jesús es y por lo que Él ya ha hecho y Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Amén? Así es. Ahora Jesús entonces entra en esos casos concretos. A ver, oíste que fue dicho, no matarás. Pero el no matarás, Jesús nos dice, no solamente consiste en quitarle la vida a alguien, que obviamente está prohibido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En uno de los 10 mandamientos. Pero Jesús dice que también enojarse, o sea, la ira, y aquí Jesús trata este primer punto, que todos tenemos que enfrentar, ¿verdad? La ira, el enojo. ¿No se enoja usted? No se ira usted. Deja de preguntar, ¿cuándo fue la última vez que se enojó? A ver, uno que me diga, hace una semana que no me enojo. No hay uno, ¿verdad? No habemos ni uno. Es algo común y que hermanos, luego no nos percatamos de cuánto daño hace el enojo. Ahora, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay un momento dado en donde sí hay una ira justa, un enojo santo, ¿verdad? Cuando está cometiendo una injusticia, de acuerdo. Jesús se enojó, pero no pecó. Entonces Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Cuando mi enojo o mi ira, en lugar de ser una actitud que sí puede ser válida, y a veces es válida, ¿verdad? Cuando estamos viendo que hay una injusticia, sí, hay el enojo, obviamente, y puede uno actuar controlando su enojo, pero cuando ya el enojo se desborda, y aquí vemos los casos, cuando sin causa te enojas con tu hermano. O sea, no es realmente una causa, pero estás enojado y estás molesto y no buscas quién te la hizo, ¿verdad? Como dicen por ahí, sino quién te la pague. Oye, ¿ahora qué? ¿Por qué vienes de malas? ¿Por qué esa cara tan feliz? Entonces, ¿qué dice el Señor? Mira, ten cuidado, ¿verdad? Porque el enojo es como un volcán. Lo puedes ver como el Popocatépetl, tranquilito, por ahí de vez en cuando echando un poquito de ceniza. Pero cuidado, porque cuando un volcán explota y hace erupción, como lo ha sido en otros países, aguas con la lava. Entonces dice aquí Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, sin razón, será culpable de juicio. Está hablando en un ambiente judío, entre el Sanedrín, bueno, un juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, esta palabra necio significa imbécil, una palabra muy fuerte. Jesús está diciendo, si le dices a tu hermano imbécil, o lo estás calumniando, esa es la idea de necio, entonces eres culpable ante el concilio. O sea, se te puede poner una demanda. Está hablando en un contexto judío. Dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, la palabra fatuo significa insensato, pero también significa estúpido o idiota. Eso es lo que significa la palabra fatuo, estúpido o idiota. Dice Jesús, entonces quedarás expuesto al infierno de fuego. Está hablando del infierno, de fuego y de fuego eterno. Entonces, ¿qué dice Jesús? Controla tu ira. Entonces, el cambio interno tiene que ser, si yo estoy peleando constantemente en mi vida con la ira, yo tengo que entender por qué con cualquier cosa me enojo o exploto. Ya a veces hasta lo justificamos. Pues, ¿qué quiere? Pues ese es mi carácter. Pues, ¿qué quiere? Soy del norte. No, o sea, no hay pretexto, no hay.
no hay justificación a eso. Tengo que reconocer, si uno de mis problemas es la ira y el enojo, y el ambiente es un ambiente ya tóxico y de pelea, a ver, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y dame el control, el dominio propio. De hecho, el dominio propio es fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir esto? Busco al Espíritu Santo del Señor y le ruego que me ayude, ¿verdad? Para entender por qué exploto, por qué me enojo, qué traigo el enojo desde el trabajo, porque hubo mucho tráfico, porque tengo mucha hambre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo entiendo las razones de mi ira, de mi enojo, le pido al Señor que me ayude y que me dé el dominio propio. Así es que no alimentes el resentimiento, no alimentes el resentimiento, no alimentes el enojo, no seas orgulloso, lleva ese enojo, lleva esa ira delante del Señor. 2, el Señor Jesús menciona ahora otra situación con la que enfrentamos. Bueno, dice el Señor, eres un adorador, pues no estés peleado con tu hermano, ¿eh? No estés peleado con algún hermano y vengas aquí que haya aleluya y bendiga. No. Y no puedes ver al hermano que está ahí. Te dio la tortícolis, ¿verdad? Cuando lo ves aquí el domingo y no lo saludas o no la saludas. ¿Qué dice el Señor? Deja tu ofrenda y reconcíliate. Y cuando participamos de la cena del Señor, pues ¿cómo participamos de la cena del Señor cuando estamos peleados con alguien? Y dice el Señor, deja tu ofrenda, reconcíliate primero. Y entonces regresa y trae tu ofrenda, ¿verdad? Ok, segundo asunto que trata Jesús, verso 27. Ya me voy rapidito. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A ver, vamos a explicar esto, porque si lo tomamos literal, entonces, ¿cuántos tuertos y mancos estaríamos aquí? Está hablando en un sentido figurado, pero también en un sentido de ser muy, de cumplir lo que él dice. Ahora, ¿en qué aspecto? No está hablando en el sentido literal. Ahora está hablando aquí, cuando ves a una mujer, ¿verdad? Ok, tú puedes verla una vez y decir, bueno, pues una mujer guapa y tan, ya. No hay mayor problema con eso. No es pecado. Pasó enfrente de ti, la miraste así, y ya está ahí. Como alguien decía, el problema no es que cuando un pajarito vuela encima de ti, sino cuando hace ya nido en tu cabeza. Ese es el asunto. Ahora, Jesús está hablando aquí entonces de la cuestión de la lujuria o del adulterio. Ahora, hay el adulterio de hecho físico, ¿verdad? Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa. Eso es adulterio. Ahora, pero Jesús va a la actitud, al corazón, que es lo que estamos hablando, un cambio interno. Pero si tú cuando ves una mujer, ahora, pero también las mujeres, ¿verdad? Tienen lo suyo. O si ves a un hombre, pero lo ves o la ves para codiciarla, o sea, para tener relaciones íntimas en tu mente, o sea, tienes fantasía sexual con X persona, dice el Señor, estás adulterando. Claro, no es lo mismo que el adulterio de hecho, que el del pensamiento, pero Jesús dice, de todos modos, cuida tu corazón, cuida lo que ves, cuida tus pensamientos. Aquí el remedio para la lujuria, mis hermanos, pues es la santidad, vivir la santidad, la pureza, a la cual el Señor nos ha llamado para vivir de esa manera. Pídele al Señor que quite de tu vida esas fantasías lujuriosas internas. ¿Por qué? Porque si estás alimentando ese deseo interno de la lujuria te va a llevar más rápido a un adulterio consumado, de hecho. Así es que debemos de pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Ahora, habla de ojos y manos. Corta. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Obviamente no es literal, lo que nos está diciendo es, o si tu mano, ¿verdad?, te es ocasión de caer, o sea, tanto la mirada como la acción. Tienes que ver algo para cortar con esas situaciones que están provocando en ti la lujuria. Ejemplo, ¿qué programas ves en la televisión?
Si tú ya sabes que hay ciertos programas X, ¿verdad?, que siempre no faltan las escenas íntimas en la cama, sensuales, ¿verdad?, y salen ya casi desnudos, pues ¿qué estás viendo? Lo único, ahí está, tu ojo, ¿qué es lo que está viendo? Entonces, corta con ese tipo de programas. Tienes que cortar con algo. Esa es la idea, tienes que cortar. O si vas a las redes o a internet y ya sabes la contraseña para entrar a pornografía.com, ¿verdad?, o lo que sea. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Corta esa situación. O sea, analiza cuándo es el momento en que estás más propicio a caer y evita. Evita. Si tienes ciertas amistades o ciertos amigos que siempre están hablando de su última aventura por ahí, corta con ciertas amistades. Saca, corta aquello que te es ocasión de caer. No está hablando de una mutilación literal del cuerpo. Corta, saca aquello que te está haciendo un tropiezo. Ahora, otro aspecto. Las señoritas, quiero hablar a las señoritas cristianas, que tristemente algunas quieren imitar la forma de vestir de las chicas del mundo. Tú no eres del mundo. Bueno, eso espero, que seas cristiana. Ahora las chicas cristianas ya andan aquí con la blusita y enseñando todo el ombligo y la cintura. Y los papás lo permiten a sus hijas adolescentes. Hablen con ellas. Eso no es correcto. Algunas pueden estar vistiendo de otra manera muy sensual. Déjame preguntarte, ¿por qué te vistes así? ¿Qué quieres? ¿Provocar a los hombres? Si eres una chica soltera que todavía no te casas, que piensas que de esa manera, ¿a quién vas a traer? ¿A qué tipo vas a traer que nada más se fija en tu exterior, en tus curvas? Pues vas a traer solamente a un chico, una persona que le gusta eso nada más, pero es cristiano. ¿Cuáles son sus valores? ¿Tiene temor de Dios? ¿Es una buena persona realmente? O sea, ¿ha nacido de nuevo? Esa no es la manera de atraer a una persona con quien te vas a casar. Pídele a Dios que el Señor ponga el chico o la chica cristiana, pero alguien que tenga valores y que no nada más esté fijando en tus curvas. Igual también los varones, a veces uno puede estar ya vistiendo de manera indecente y provocativa, también los varones. A ver, ¿a quién vas a traer? Pídele al Señor, Él tiene a alguien para ti. El asunto es, hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, ¿verdad? No vistas de manera indecente, no vistas de manera provocativa. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Honra al Señor con tu forma de vestir. Que tu vestir no sea provocativo. Viste con decoro, viste con recato. No estoy diciendo que andes de aquí hasta la planta del pie, ¿verdad?, con tu vestimenta como si fueras monja, tampoco. Pero sí que tengas la prudencia, y también los jóvenes, ¿verdad?, que tengan la prudencia para saber vestir de tal manera que honres al Señor. Continúa el Señor hablando ahora del siguiente asunto, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otro asunto que es el divorcio. Ahora, algo tan común, hoy por hoy han aumentado el número de divorcios, lamentablemente ya ha disminuido el número de personas que se casan. Qué interesante esas estadísticas. Ahora, en la época de Moisés, dice que Moisés os dio el divorcio, dice, pero por causa de la dureza de vuestro corazón. No es que fuera en sí la voluntad de Dios. Moisés lo permitió, pero ahora dice solamente. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era, en aquel contexto, era que un varón decía, ay, mi mujer no sabe cocinar, me voy a divorciar de ella, y lo hacía, así con la mano en la cintura. Si a la mujer se le quemaba la comida, él decía, es suficiente, así es que me divorcio. Sí. Si después de cierto tiempo ya no le gustaba a la mujer, él se divorciaba y le daban carta de divorcio. O sea, por cualquier cosa, cualquier pretexto, ¿sí?, él podía decirle, ya no quiero vivir contigo, y viene el divorcio.
Esa era en la época de Jesús, pero Jesús dice, no, a ver, un momentito, a no ser por causa de que la mujer haya adulterado, tú no te puedes divorciar. Ahora déjenme hacer aquí una aclaración, porque de este texto hay hermanos que dicen entonces, tú nunca te puedes divorciar. A ver, 1 Corintios 7, hay que leer el contexto también de otras partes de la Escritura, en donde sí puede haber divorcio en ciertas situaciones extremas, no solamente cuando hay adulterio. No estoy promoviendo el divorcio, lo que estoy diciendo es que hay ciertas situaciones peligrosas, extremas, en donde se puede estar exponiendo la vida de la mujer o de alguno de sus hijos, porque quizás el varón se volvió un malandro, un drogadicto, un abusador, etc. Entonces hay situaciones en las que sí se puede uno divorciar. Yo sé que algunos toman fuera de contexto este texto, pero no. Y ahora estoy hablando situaciones extremas, ¿sí? Una situación extrema no es que, pues es que tenemos, ¿cómo dicen? Incompatibilidad de caracteres, no. Esos son pretextos vanos. Dígame qué pareja no tiene diferencias en cuanto a su carácter. Dígame uno solo que yo pienso igual, siento igual, actúo igual toda la vida. Ay, pues qué aburrimiento. Pues no somos diferentes, obvio. Por eso él es hombre y ella es mujer. Desde su misma situación o condición biológica y física, somos diferentes. Y así nos hizo Dios. Tú tienes tu cierto temperamento, tú tienes ciertos gustos, tú tienes ciertas costumbres, vienen con ciertos antecedentes de tu familia. Sí, pero todo eso lo podemos usar para bendición inclusive. No como un pretexto para, ay, es que no es igual a mí. No, pues gloria a Dios, qué bueno que no es igual a ti, si no, imagínate. No, hermanos, pues así es. Usted se casó con un pecador, usted se casó con una pecadora. ¿Sabía eso o no? Hasta ahorita apenas lo está descubriendo. Se casó con una persona imperfecta. Aunque ya venga el 14 de febrero y los corazoncitos y el amor perfecto y no hay nadie como tú. Eso es Hollywood, ¿verdad? Son las películas. La realidad es otra. Y así somos, mis hermanos. Pero qué bueno que somos diferentes, porque esa es una manera en la que aprendemos a ser humildes. Humildes. Dios usa ese aguijón del esposo o ese aguijón de la esposa para hacernos humildes. ¿Lo sabía eso o no? Bueno, pues ya lo sabe. Y en vez de estar dando cosas contra el aguijón, mejor entienda, Señor, ok, aquí me estás enseñando algo, aquí me estás formando, me estás educando, me estás puliendo, estás quitando, Señor, las rebabas de mi vida, ¿verdad? Para hacerme más semejante a Cristo. Bueno, entonces Jesús dice, cuidado, cultiva tu matrimonio, cultívalo, cuídalo. El matrimonio es como la plata. Usted quizás alguna vez tuvo una charola de plata o un anillo de plata. Para que brille la plata, ¿qué necesita hacer? Estarlo puliendo. Bueno, así es el matrimonio. Si usted no pule su matrimonio, o sea, si no lo cuida, lo cultiva y los detalles con su esposo, con su esposa, se va a opacar su matrimonio. Bueno, entonces vamos al siguiente asunto. Verso 33, Jesús dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, otra vez los antiguos rabinos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ok, ¿qué asunto trata Jesús con sus discípulos? Tengan cuidado con el engaño. Y el remedio para el engaño es la verdad, siempre. Hablar la verdad en amor, la verdad de la palabra. Ahora Jesús nos está diciendo entonces como discípulos, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres conocer a una persona? Escúchala. Escúchala. De la abundancia del corazón, habla la boca. Jesús entonces nos advierte aquí contra el engaño, contra las medias verdades. Jesús nos está diciendo en otra forma, tienes que ser una persona íntegra, de tal manera que tu hablar
la gente lo crea. Que no tengas que estar, te lo juro por Dios, no, nada. O sea, no tomes el nombre de Dios en vano. Cuando una persona tiene que decir, te lo juro por mi papá, por mi mamá, por lo más sagrado que tengo yo. No tienes que andar jurando. Como discípulo tú debes decir, sí, no. Sí, me comprometo, ¿sabes qué? No puedo y no, y tan, ya. Pero si tú dices una cosa y luego no la cumples, ejemplos, pides prestado dinero, que hermanos, debe ser esa una excepción, ¿verdad? Muy rara y no una costumbre, una mala costumbre. Ok, tuviste que pedir prestado, di para tal fecha, te lo devuelvo. Y cuando tú le dices, ok, gracias por prestarme esta cantidad, y le diste la fecha, en esa fecha le devuelves el dinero. Si no es así, mis hermanos, estás mintiendo. Y estás perdiendo credibilidad y la gente ya no va a confiar en ti. Otro asunto, prometes entregar cierto trabajo para tal fecha, pero no lo haces. El típico mexicano. Sí, jefecito, ¿cómo no? Mañana se lo tengo. Y vas mañana y te tardan un mes. No, eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Prometes estar con tus hijos, salir a tal o cual lugar, o con tu esposa para ir a tal evento. Y ¿qué crees? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si le prometiste tal cosa, le cumples. En vez de estar buscando pretextos, ¿qué le invento? Pues no, dice Jesús que, mira, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, ¿verdad? Pero ¿qué te parece para tal fecha? La movemos antes de echarte un compromiso con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. Entonces asegúrate de que vas a poder. Sí, mis hermanos, los cristianos tenemos que ser íntegros. Te comprometiste como miembro de la iglesia a cumplir cierto perfil. Ahora que firmamos nuestro compromiso, la renovación de nuestro compromiso como miembros, el cual entregamos por ahí de noviembre, déjenme decirle que como el 20%, miren, le hicieron bolita y como buen basquetbolista, al bote de la basura. ¿Tu compromiso? ¿Sabes? Tu compromiso es con el Señor. Sí, lo hacemos con la iglesia, pero a fin de cuentas es con el Señor. Por eso la cena del Señor es nada más para miembros comprometidos, no estamos jugando. Si usted no me ha firmado y no está dispuesto a cumplir, no tome la cena del Señor, por favor. Eso es lo más delicado. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? Antes de participar de la cena del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces estamos jugando a la iglesita. Le prometiste al Señor, sí, Señor, de toda bendición que tú me des, las primicias para ti. Vino diciembre, el Señor te bendijo con bendición extra y las primicias te las robaste, te las quedaste. Porque te compraste otra cosa para ti. ¿Qué es eso? Pues que tú sí sea sí o que tú no sea no. Bueno, y en último lugar, ya, vamos a concluir, verso 38. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, o sea, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con el 2, o sea, esto hacían los romanos, ¿verdad? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso último no está en la ley. Eso último lo pusieron los fariseos. En la ley y en el Antiguo Testamento nada más está, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Los que le agregaron y aborrecerás a tu enemigo fue la religión, los escribas y fariseos. Por eso dice, los antiguos. Verso 44, pero yo os digo, y aquí viene, mis hermanos, el reto: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, el último punto, la venganza. La venganza. Ahora, ¿por qué había esta ley de ojo por ojo y diente por diente? Bueno, esa ley se aplicaba en primerísimo lugar para con los jueces.
No era que yo, ¿verdad? Tú me hiciste algo y ahora ojo por ojo y yo me cobro, ¿verdad? Diente por diente, no, no era para mí. Era una ley para los jueces. Y la intención era, ok, yo le tengo que pensar 2 veces antes de causarte un daño, porque según el daño que yo te cause, en esa medida va a ser mi castigo. Por eso lo aplicaba el juez, no uno, como a veces se malinterpreta. ¿Para qué? Para que el juez o el magistrado valorara bien el castigo que merecía el ofensor. Esa es la idea. Y también la idea es, no tomes venganza propia. Ahora, vamos al siguiente asunto, que es algo muy interesante, eso creo yo, ¿verdad? Porque, dice en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que entender un poquito las cuestiones del contexto judío. Voy a leerle aquí lo que un escritor muy atinada y sabiamente escribió sobre este asunto. Volver la otra mejilla en el pensamiento judío, la mejilla simbolizaba la relación entre las personas. Es decir, besar la mejilla de alguien era señal de paz y compañerismo. Golpear la mejilla de alguien significaba atacar la relación. O sea, era un modismo. Cuando alguien, una amistad, un amigo, un familiar, alguien cercano, ¿verdad?, me ofendía, hablando mal de mí, me traicionó, lo que sea, ¿verdad?, me estaba golpeando la mejilla. Esa era la idea. Que te golpeara la mejilla quería decir que tus amigos no te consideraban o no te respetaban o hablaban a tus espaldas. Esa era la situación de que te estaban golpeando en la mejilla. Jesús señaló, vuélvele también la otra, es decir, vuélvele a ofrecer la relación. Vuélvele a ofrecer la relación. A eso se refiere Jesús. Jesús no dijo, vuélvele la misma mejilla, como cuando nosotros expresamos, permítele que te golpee otra vez. No está diciendo eso. Es más, cuando usted ve los evangelios, no recuerdo ahorita quién de los que estaban, cuando lo estaban acusando, uno de ellos le golpeó en la mejilla. ¿Qué hizo Jesús? Ahorita se me fue el pasaje, discúlpeme, pero se los dejo de tarea para que lo lean ahí en su casa. Jesús no puso la otra mejilla. Más bien le dijo, ¿por qué me golpeas? Y otras palabras que no recuerdo ahorita, disculpen, pero ahí está el asunto. Tampoco afirmó Jesús, devuélvele el golpe y pegan en la mejilla. Como cuando decimos, véngate para que también siente el dolor. Jesús expresó, vuélvele la otra mejilla, o sea, vuelve a ofrecerle las bendiciones de la relación. Podría ser necesario enfrentar a esa persona allí donde nos hizo mal, pero lo hacemos sin el menor deseo de herirla. O sea, si yo supe que alguien habló mal de mí, lo que sea, ¿verdad?, alguna situación de la relación, entonces hablo con esa persona diciéndole, mira, esto estuvo mal, me ofendiste, etcétera, pero pues vamos a continuar nuestra amistad. ¿Le ha pasado eso? Sobre todo con algún familiar, ¿o no? ¿Cuántas veces con algún familiar tuvimos una diferencia fuerte? Pero bueno, a fin de cuentas ya recapacita uno y, ¿sabes qué? Discúlpame, pasó esto, dije cosas que no, y la relación vuelve a estrecharse. Esa es la idea. O sea, como dice este escritor, asimilamos el aguijón de su golpe, entre comillas, y le ofrecemos la bondad de una relación renovada, así como Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros, ¿cuánto no hemos ofendido al Señor? Y el Señor es perdonador. ¿Amén? Amén, hermanos. El Evangelio no nos exhorta a que seamos pasivos respecto a las faltas de los demás, dice este autor. Nos dice que seamos enérgicamente corteses. En otras palabras, vence con el bien el mal. ¿Qué le parece?
Jesús dice, ora por los enemigos, ora por ellos. Ahora, ¿habrá enemigos? Sí, sí, en cualquier parte. ¿Qué dice Jesús? Ponte a orar por él. ¿Qué oro? Por su salvación, lo primerito. Porque si esa persona está actuando de mal amor, lo hace porque no conoce a Cristo. Entonces, ora, Señor, pues de alguna manera, hazle entender y que él venga al conocimiento de tu palabra. ¿Qué más dice Jesús? Controla tus reacciones de violencia, no busques venganza propia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12? No os venguéis a vosotros mismos, porque Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Ahí está el asunto. Y cuando tú perdonas, tú dejas de intoxicarte con el rencor, porque el rencor es un veneno, y es un tóxico que te quita el gozo y la paz. Entonces perdona, Señor, me dolió mucho lo que me hizo, lo que dijo, pero ¿sabes qué? Lo pongo en tus manos. Eso significa perdonar. Perdonar significa soltar. Soltar. Como cuando tú tienes un globo de gas y lo traes ahí de niño, ¿verdad? Lo traes ahí amarradito tu muñeca, para todas partes. A veces, hermanos, traemos para todas partes. Esa persona me hizo daño, me molestó y andas con tu globito mental en todos lados. Y no estás tranquilo y te vas a dormir y sigues con tu globito ahí y ni descansas. ¿Qué tienes que hacer? Córtalo, suéltalo. Señor, aquí está, ya no quiero estar batallando con esta amargura, con esta emoción, con este insulto. Padre, perdono y ayúdame. Y la paz y el perdón vuelve a tu vida y el gozo también. Y deja que el Señor se ocupe de esa o de esas personas. Ese es el amor cristiano. Vence con el bien el mal. Y finalmente, en verso 45, Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? No bajes tus valores. Mantente en alto como tu Padre que está en los cielos. Ahora, ser perfecto, ¿qué significa? O sea, sé completo, sé íntegro. No significa que no pequemos, hermanos, porque esta no es la intención de las palabras de Jesús. Es saber que aquí no vamos a ser perfectos, que vamos a batallar con el pecado, que a veces nos vamos a tropezar, que a veces nos vamos a caer. Pero 70 veces cae el justo y 70 veces el Señor lo levanta. Pero sí sé completo e íntegro. Que nuestra justicia sea interna de un corazón que ha sido transformado y que está siendo renovado por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender, entender y cambiar? Pero lo hacemos, Señor, con tu ayuda, porque este cambio interno solamente lo haces cuando nos das el nuevo nacimiento, cuando nos das tu Espíritu Santo, cuando nos das un corazón nuevo. Este cambio interno, Señor, es obra tuya, pero también en respuesta, Señor, a nuestra confianza y a nuestra obediencia. Señor, sin duda alguna hay situaciones que tenemos que cambiar, pero hemos entendido que todo cambio comienza dentro, por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, por nuestro esfuerzo propio no lo podemos hacer. Por ello nos acercamos a ti, pedimos de tu gracia, de tu verdad, de la presencia de tu Espíritu Santo que nos da la capacidad para obedecerte y agradarte. Señor, nos has mostrado la vida de un auténtico discípulo. Entendemos y reconocemos que ninguno somos, Señor, perfectos, ni que lo hemos ya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa si hacemos, nos extendemos hacia la meta, hacia la estatura de Cristo con tu ayuda, Señor. Permítenos ser la sal de esta tierra, permítenos alumbrar reflejando la luz que es Cristo Jesús. Y ayúdanos, Padre, a vivir esta vida tan hermosa y tan desafiante. Necesitamos de tu poder y yo sé que tú estás dispuesto, Padre Santo, para darnos el poder y ser transformados día a día para reflejar cada vez un poco más la hermosura y la santidad de Jesucristo, tu Hijo. Padre, también rogamos el perdón por nuestros pecados y aquellas cosas que tú sabes que en lo íntimo hemos hecho y que no te han agradado. Perdónanos, Señor, por favor, nos arrepentimos y gracias porque en la sangre de Cristo tenemos el perdón y la limpieza y rogamos, Señor, la templanza, el dominio propio que es fruto de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.